Hola a todos, en esta oportunidad vamos a compartir consideraciones generales del shock. Repasaremos las alteraciones patológicas y fisiológicas que están involucradas en el desarrollo de un shock. Para comenzar, podemos definir el shock como un síndrome que cursa con bajo flujo sanguíneo e inadecuada perfusión tisular, que conduce a un trastorno metabólico celular, disfunción orgánica, fallo orgánico y muerte. Podemos definirlo también como una anormalidad del sistema circulatorio que provoca una perfusión y oxigenación tisular. En línea con la definición, podemos establecer que la inadecuada perfusión ocasiona la falta del sustrato más crítico, que es el oxígeno, dado que no hay reservas en los tejidos de este elemento. La consecuencia de esta falta de perfusión es la isquemia tisular y orgánica. En la fase temprana del shock se incrementa el consumo de oxígeno, y si la disponibilidad del mismo es incapaz de cubrir los requerimientos metabólicos tisulares, se establecerá una deuda de oxígeno que se asocia con una mayor gravedad e irreversibilidad del cuadro. Irreversibilidad. En este cuadro podemos apreciar a grandes rasgos el lugar de afectación del sistema vascular en cada uno de los tipos de shocks. En el área central podemos agrupar las causas cardíacas del shock. Podemos hablar de causas intrínsecas como la insuficiencia o la isquemia, y las causas extrínsecas como el taponamiento. A nivel de la macrocirculación, el shock hipovolémico producido por hemorragias o pérdidas de líquido, y a nivel de la microcirculación ubicamos a un tipo de shock denominado distributivo, que engloba varias etiologías, pero todos obedecen al shock del tipo. Esta es una clasificación general de los tipos de shock y sus principales causas. El shock hipovolémico, englobando la hemorragia y la pérdida de líquidos. El shock cardiogénico. El shock obstructivo o restrictivo, en donde la función cardíaca se ve deteriorada por factores extracardíacos como el tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco y neumotórax hipertensivo. Y por último, el shock distributivo, en donde se produce shock debido a una pérdida de volumen intravascular efectivo por salida de fluidos al espacio extracelular y alteraciones en la microcirculación. Entre estos podemos descartar el shock séptico, shock anafiláctico, mediado por reacciones de hipersensibilidad, y también shock por toxinas, y shock medular, que altera la regulación del sistema simpático sobre el control vascular. Veremos a continuación generalidades sobre el shock hipovolémico. Entre las principales etiologías del shock hipovolémico podemos encontrar causas hemorrágicas, ya sea por pérdida gastrointestinal, como hemorragia digestiva alta o baja, y causas de hemorragias traumáticas. Causas no hemorrágicas, como vómitos, diarreas, que generen deshidratación severa. Causas urinarias, como diabetes descompensada, insuficiencia renal aguda poliúrica y síndrome de secreción inadecuada de ADH. Formación de terceros espacios, como en los grandes quemados, cirrosis, síndrome ascítico edematoso, compartiendo mecanismo también con el shock distributivo. Consideraciones sobre la fisiopatología del shock hipovolémico. Durante un shock hipovolémico se ponen en marcha múltiples sistemas compensadores para revertirlo. La activación del sistema simpático adrenérgico tendrá efectos a nivel central, aumentando el cronotropismo y el inotropismo cardíaco, y efectos a nivel periférico, con redistribución del flujo sanguíneo desde órganos no críticos, como la piel, intestino y riñones, hacia órganos críticos, el hígado, el corazón y el cerebro. Se liberará glucosa a la sangre para aumentar la disponibilidad del sustrato y asimismo aumentar la osmolaridad sanguínea para atraer líquidos del sistema extracelular hacia el sistema intravascular. Aumentará la secreción de hormona antidiurética reteniendo sodio y agua a nivel renal, siendo este el principal mecanismo, y también la activación del eje de renina-angiotensina-aldosterona con el mismo fin. La secreción de cortisol tendrá un papel moderado entre los mecanismos compensadores de shock. Estos mecanismos son muy importantes, pero tienen una desventaja.
No se pueden mantener en forma indefinida por agotamiento de los mediadores y además su mantenimiento en el tiempo, si no son revertidos, llevarán al daño tisular. En el esquema podemos ver la relación del sistema cardíaco, vascular, inmunidad y alteraciones en la coagulación en la fisiopatología del shock hipovolémico. El aumento de la contractilidad miocárdica generará aumento del consumo de oxígeno por el miocardio en contexto de un sistema deficiente en este elemento, que puede llevar a un fallo cardíaco empeorando el cuadro de shock. La contracción vascular sistémica mantenida en el tiempo generará mala perfusión de los tejidos, replicando en una mayor activación de los mecanismos deleterios sobre el corazón. Esta mala perfusión genera asimismo metabolismo anaeróbico de la glucosa y acidosis. Se desencadena un estado proinflamatorio con liberación de citoquinas, radicales libres de oxígeno dañino para los tejidos y mediadores del óxido nítrico con un papel clave en la microcirculación. A esto se agrega coagulopatía con consumo de los factores y disminución de plaquetas, ya sea por consumo o pérdida de las mismas, llevando a fallo multiorgánico y predisponiendo la aparición de la tríada mortal acidosis, coagulopatía, hipotermia. En esta tabla podemos ver la clasificación en grados del shock hipovolémico. Se expresan en cada grado el porcentaje y cantidad aproximada de pérdida de sangre perdida, manifestaciones clínicas y una escasa referencia de cómo realizar la restitución inicial de líquidos. Ahora bien, al pensar en shock, automáticamente pensamos en hipotensión. Pero tenemos que ser cuidadosos con esto, ya que la hipotensión es una manifestación más bien tardía del shock. La detección y reversión precoz del estado de shock redundará en mayor sobrevida de nuestro paciente. Fíjense cómo, con la tensión arterial normal, tenemos más parámetros que nos indicarán una fase temprana de shock, como son la taquicardia, la taquipnea, la presión del pulso disminuida y cambios en el estado psíquico del paciente, como excitación o obnubilación. Vamos a repasar una breve reseña del shock cardiogénico. El shock cardiogénico cursa con una disfunción diastólica y sistólica. La falla sistólica provocará el descenso del gasto cardíaco y la tensión arterial con la siguiente disminución de la perfusión periférica y asimismo coronaria. La acidosis láctica consecuente y la retención de los líquidos con aumento de la poscarga provocarán asimismo un círculo vicioso en la disfunción sistólica. La disfunción diastólica con aumento de la presión diastólica final complicará aún más la perfusión de los tejidos. En este cuadro se generará congestión pulmonar retrógrada, agravando la hipoxemia, dando como resultante final la disfunción cardíaca progresiva con fallo orgánico. Entre los principales factores etiológicos del shock cardiogénico encontramos algunos factores miopáticos, como son el infarto agudo de miocardio, más que nada sobre su cara anterior, que es el responsable de aproximadamente el 75% de los shocks cardiogénicos, la contusión miocárdica, miocarditis y miocardiopatía. Entre los factores mecánicos podemos descartar las valvulopatías severas, defectos septales como la comunicación interventricular y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Entre los trastornos del ritmo destacaremos las bradiarritmias y arritmias con compromiso del llenado. En el shock obstructivo existe una obstrucción al flujo sanguíneo en el circuito cardiovascular, impidiendo el llenado diastólico o aumentando en forma excesiva la poscarga, lo que redundará en una dificultad para la eyección de sangre del ventrículo. Entre las causas de impedimento del llenado encontramos el taponamiento cardíaco, el hemopericardio, la pericarditis constrictiva, obstrucción de la vena cava por tumor o trombosis. Causas de hipertensión endotorácica como el neumotórax hipertensivo, y entre las causas de impedimento de la eyección sistólica encontramos la disección aórtica. Otro tipo de shock pertenece al shock séptico. Para poder hablar de shock séptico tenemos que definir previamente el síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, que se hace a través de los parámetros que vemos en pantalla, 3 de ellos clínicos y 1 bioquímico. Este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como su nombre lo indica,
es la liberación de mediadores proinflamatorios que alterarán el metabolismo de forma generalizada. Aquí podemos ver el CIRS como un síndrome que puede ser originado por colagenopatías, injuria tisular, transfusiones múltiples, quemaduras, neoplasias y también por agentes infecciosos. Ante la presencia de un CIRS con infección documentada, podemos hablar de sepsis. La progresión de dicha sepsis a una disfunción orgánica, que si se perpetúa termina en un fallo orgánico, nos definirá el shock séptico. Podemos diferenciar en el shock séptico dos etapas, siendo la primera la hiperdinámica e hipodinámica. Como se puede apreciar, la saturación venosa de O2 se encuentra aumentada en el shock hiperdinámico, indicando que el shock no se produce únicamente por falta de oxígeno, sino también por dificultad de los tejidos para captar y utilizar dicho elemento. Esto nos lleva a analizar la disfunción microcirculatoria en el shock. Normalmente, el oxígeno ingresa desde el sistema arterial, lo entrega a las mitocondrias, quienes se encargarán del metabolismo aeróbico de la glucosa y respiración celular. En el extremo venoso deberíamos encontrar una disminución de la concentración de oxígeno y los metabolitos de la oxidación. Por daño microcirculatorio existe un desacoplamiento entre la perfusión y el consumo. Hay un impedimento de la llegada del O2 a la célula, confeccionando un shunt funcional. El daño mitocondrial produce un desacople respiratorio con bloqueo metabólico, generándose el distrés microcirculatorio mitocondrial. Asimismo, la existencia de edema intercelular con alteración de las barreras celulares y la aparición de microshunts en la circulación, que se dilatan fundamentalmente por la acción del óxido nítrico liberado por el estado proinflamatorio, favorecerán la disfunción mitocondrial, impidiendo la llegada de O2. El shock anafiláctico es un tipo de shock distributivo secundario a un evento inmunológico mediado por una reacción de hipersensibilidad del tipo 1, con elevación de la inmunoglobulina E, y mediadores que producen una vasodilatación generalizada con la salida del líquido del espacio intravascular al intersticial, provocando una formación del tercer espacio, llevando como punto final a una hipoperfusión tisular. Repasaremos ahora consideraciones generales sobre el diagnóstico y tratamiento del shock. En muchas ocasiones, el diagnóstico y el tratamiento serán simultáneos. No hay que olvidar intentar determinar la causa del shock para poder determinar un tratamiento específico. Al momento de hacer el examen físico, y más si se trata de un politraumatizado, no olvidar la regla del ABCD. Entre los signos clínicos deberemos evaluar la tensión arterial sistólica, puede encontrarse menor a 90, o la tensión arterial media inferior a 60, una frecuencia respiratoria elevada con taquipnea, frecuencia cardíaca elevada ajustada para la edad, recordando que los pacientes pediátricos tendrán una frecuencia cardíaca más alta, evaluar los signos de perfusión periférica como la palidez en piel o el alargamiento del relleno unguial, evaluar el nivel de conciencia, que entre otras causas puede verse alterado por hipoxia, y utilizar la diuresis como un indicador de perfusión. Al lograr 0,5 ml por kilo por hora de diuresis en un paciente que lo tenemos en reanimación inicial, podemos considerar que se encuentra bien perfundido. Una de las primeras medidas en el tratamiento del shock es lograr una reposición de fluidos para mantener el volumen intravascular efectivo, garantizando la perfusión. Siempre debe ser adecuada la reposición de fluidos a la etiología del shock que estemos pensando. Necesitaremos colocar vías de acceso periféricos, intentando que sean cortos y gruesos en número de 2 o más. Recordar siempre que cuanto más grueso y más corto es el catéter, más volumen infundirá en menor tiempo, y que la velocidad de infusión depende del catéter utilizado y no de la vena que se elija. En cuanto al tipo de fluido que debemos utilizar, las complejas características del shock hacen que no exista un fluido ideal y que se sigue investigando las características de cada uno. Con el tiempo han ido apareciendo diferentes tipos de fluidos
que en algún momento fueron consideradas ideales y luego descartadas o desidealizadas por efectos nocivos posteriormente descubiertos. Podemos mencionar tres tipos principales de fluidos para reponer: los cristaloides, los coloides y los hemoderivados. Con algunas salvedades, hay consenso de que el uso de cristaloides es adecuado para la resucitación inicial. El grupo se tenía como gol estándar al ringel-lactato. Actualmente sigue siendo uno de los más elegidos, pero estudios recientes sugieren que el ringel-lactato genera una reacción inflamatoria por los componentes que tienen, que agravarían el cuadro de shock. Se encuentra en investigación la solución salina hipertónica al 7,5% como fluido inicial para la reposición, generando mucha menos inflamación en la infusión de dicho líquido. Se consensúa asimismo que la reposición de sangre entera, fundamentalmente en el shock hipovolémico y en el trauma, ha demostrado ser superior que los cristaloides. La reposición inicial que se recomienda es de 1 a 2 litros en infusión continua, rápida, o de 20 mililitros por kilo para ajustar por peso. Debemos lograr una presión arterial sistólica de 100, sería el ideal, siempre asociado también a una diuresis de 0,5 mililitros por kilo por hora, como mencionábamos. Estas son recomendaciones generales que se irán ajustando. Podemos necesitar más o menos. Con menos infusión general podemos lograr una buena perfusión de los tejidos, o puede que necesitemos mucho más. Debemos evaluar si hubo respuesta a la expansión. Cuando los pacientes no son respondedores, debemos pensar rápidamente en la causa subyacente que está desencadenando el shock. Como complemento al uso de estos fluidos, se debe considerar el uso de drogas vasoactivas con indicaciones precisas de cada uno, pero no los veremos porque excede el objetivo de esta presentación. Les agradecemos por su atención y quedamos a disposición por cualquier consulta.